Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Camila, este es su canal educativo, Ideas para la Vida by Cami. Hoy les traigo la continuación de lo que sería la historia de la Roma antigua, a petición de la chica que me solicitó esta información. Eh, con mucho gusto le vamos a brindar los detalles entonces, y sin más demora, eh, subámonos al, ¿cómo se llama? La cápsula del tiempo. Disculpen. Subamos por favor a la cápsula del tiempo y comencemos a escudriñar esta parte de la historia que es muy interesante. Entonces, con su permiso, vamos a comenzar a dar lectura de todo esto. La monarquía italiana se estableció en 1861 y finalizó en 1946, cuando se estableció la República Italiana, y la dinastía que gobernó Italia fue la Casa de Saboya. Ahora sí, vamos al tema en sí. La monarquía italiana se estableció tras la unificación de Italia, liderada por Víctor Manuel II. La Casa de Saboya gobernó Italia desde el siglo XIX. La monarquía fue abolida tras un referéndum en 1946, en el que el pueblo italiano decidió establecer una república. El descontento con el papel del rey Víctor Manuel III durante la Segunda Guerra Mundial influyó en la decisión de abolir la monarquía. El rey Víctor Manuel III abdicó, o sea que renunció a favor de su hijo Humberto II, quien murió en el exilio en 1983. Italia es una república parlamentaria con un primer ministro como jefe de gobierno y un presidente como jefe de Estado. La Casa de Saboya era una familia noble del norte de Italia que tenía su solar en el ducado, bueno, sería más bien en su lugar, en el ducado de Saboya en 1720. El ducado fue elevado a categoría real con la configuración del reino de Cerdeña. La monarquía italiana tuvo su origen. Vamos a hacer otra vez, disculpen que retroceda tanto en los datos históricos, pero es que es necesario dar a entender también de qué se trata todo esto de la historia. Muchas veces se dice que el que repite varias veces más rápido se le queda en la memoria lo que te dice la profesora. Entonces voy a hacer las veces de profesora para todos ustedes, mis queridos suscriptores. Así que, por favor, les pido paciencia. La monarquía italiana tiene su origen en el periodo de unificación italiana de 1859
a 1870. Como decíamos, la Casa de Saboya, gobernante en el reino de Piamonte, Raya Cerdeña, asumió durante ese periodo la empresa de unificar los distintos estados italianos. Piamonte, Raya Cerdeña, era el estado más desarrollado e industrializado de la península y necesitaba un mercado más amplio para sus productos. Por otro lado, se conjugaban las presiones de los patriotas italianos. El pionero en el proceso unificador fue el rey Carlos Humberto de Piamonte. Cerdeña, él abdicó al trono en 1848, o sea, renunció al trono. Vamos a ver. Cuando se proclama vamos a ver. El proceso fue continuado entonces por Víctor Manuel y el conde Cabour, quienes, perdón, me adelanté un poquito. El señor Carlos Alberto de Piamonte Cerdeña abdicó o renunció al trono en 1848 a favor de su hijo Víctor Manuel tras la revolución de ese año. Me van a disculpar, aguas de paréntesis y lo cierro. Ahora sí, continuamos. Durante sus primeros años, el nuevo Estado italiano debió enfrentar, por un lado, los conflictos con el papado, desposeído de la ciudad de Roma y los territorios que antes de 1870 conformaban los estados pontificios. Y por otro, la crisis económica derivada de los gastos de guerra de unificación. Pasados en parte estos problemas, Italia inició su inserción en la carrera colonialista a fines del siglo XIX, no sin tropiezos. Víctor Manuel II falleció en 1878, siendo sucedido por su hijo Humberto, quien murió asesinado por un anarquista en 1900. Durante el reinado de Víctor Manuel III, quien vivió entre 1900 y 1946, entre paréntesis. Italia inició un importante proceso de industrialización en los primeros años, lo que trajo los siguientes problemas sociales que motivaron la dictación de las primeras legislaciones a favor de la clase obrera. Para 1914 estalla la Primera Guerra Mundial e Italia la que concluye en alianza con Francia y el Reino Unido. Sin embargo, no obtiene las ventajas esperadas, lo que junto a la crisis económica de la posguerra aumenta el poder de los grupos radicales. Así es como en 1922 llega al poder el partido fascista dirigido por Benito Mussolini, con la complicidad del rey, quien no se resiste a entregarle el mando de la nación.
Vamos a ver, ahora sí. Las atrocidades cometidas por el régimen fascista o fascista y la derrota de Italia en la Segunda Guerra Mundial deterioran la imagen de la monarquía. Intentando salvar la institución, Víctor Manuel III abdica o renuncia a favor de su hijo Humberto II. Sin embargo, en un referéndum en 1946, el pueblo italiano decide optar por un sistema republicano en sustitución de la monarquía. Los resultados de este referéndum han sido cuestionados. El rey Humberto II muere en Suiza en 1983 sin ver cumplido su deseo de volver a Italia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos. Buenas. Después de esta breve pausa, continúo con el tema de la antigua Roma. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la arquitectura de esa época. Entonces, la arquitectura romana se caracterizó por su monumentalidad, funcionalidad y durabilidad. Se basó en órdenes, o sea, arquitectónicas griegos, pero los romanos los adoptaron y añadieron dos órdenes propios. Vamos a ver, elementos arquitectónicos. Atención con este punto que es muy interesante y muy importante. Elementos arquitectónicos, arcos, bóvedas, cúpulas, columnas, ábsides. Les dejo eso de tarea para que lo busquen en el diccionario. Cimientos, hormigón y mármol. Entonces, si nos vamos rápidamente, los arcos, ustedes saben lo que es un arco, ¿verdad? Las bóvedas son las cúpulas que adornan en las partes más altas de las iglesias. Esto es una bóveda en lo que es un edificio, ¿okay? A diferencia de las bóvedas bancarias que están dentro del edificio. Eso es lo que ustedes tienen que aprender y saber. ¿De acuerdo? También hay cúpulas, que hay también hay bóvedas, pero también son cúpulas, son bastante grandes, ¿verdad? También a las cúpulas son unos sombreros grandes que tienen las iglesias o los edificios arábicos o de Arabia. Las columnas ya saben que es una columna, ¿de acuerdo? Los cimientos es lo que sostiene la columna, la base de esto. Una columna necesita un cimiento, ¿de acuerdo? Para que no se nos caiga, cimientos.
hormigón. El hormigón es lo que se usa para rellenar el cimiento y también para darle forma a las formas, valga la redundancia, arquitectónicas que les hemos mencionado. O sea, arcos, bóvedas y cúpulas, columnas, ábsides, cimientos, así, hormigón y mármol, ¿verdad? Sobre todo las columnas hechas de mármol, ¿verdad? Y algunos arcos y ciertas figuras. Esto es lo que se tiene que aprender. Materiales de construcción serían la piedra, la madera, los ladrillos y el vidrio. Repito, materiales de construcción de aquella época: piedra, madera, ladrillos y vidrio. ¿De acuerdo? Esos son los materiales que usaban para hacer todos estos edificios. Edificios destacados son anfiteatros, acueductos, estadios, pero no de fútbol. Perdón. Los estadios eran como decir donde se hacían las reuniones para celebrar los acontecimientos en lo que el emperador o el que estuviera a cargo se le ocurriera, ya sea, ¿cómo se llama esto? Las famosas matanzas de los, pues de los, ahorita les explico, perdón, ¿cómo se llaman estos? De los gladiadores y todo eso, ¿verdad? De eso es, porque sí, hay tribunas ahí en los estadios, pero no hay una cancha de fútbol, lo que hay es una arena. Lo que tenían era arena y tenían subsuelos, o sea, pisos por debajo de todo ese estadio para poder guardar los animales salvajes que usaban para que los gladiadores los enfrentaran, y todo esto estaba bien definido en las áreas. Y en la tribuna estaba donde se sentaba el emperador junto a su corte. Eso era el estadio que tenían ellos. No vayamos muy largo. El Coliseo Romano era un estadio. ¿Recuerdan? El Coliseo Romano. Entonces, incluso estos circos romanos era también parte de lo que hacían con los gladiadores. Ok, les dejo de tarea que busquen y se informen mejor, ¿de acuerdo? Si me equivoco, me lo ponen en los comentarios. No hay ningún problema. Estamos conversando entre amigos y amigas. Entre amigas y amigos, como lo quieran. Entonces, anfiteatros, acueductos, estadios, termas públicas, basílicas, arcos del triunfo, templos, circos romanos. ¿De acuerdo? Los anfiteatros eran donde se reunían para hacer obras de teatro. Los acueductos, no sé si ustedes han visto un acueducto romano, es como ver un puente que tiene muchos arcos, que eso es de piedra. El agua pasa por encima, es un canal que pasa por encima de esos arcos. Ese es el acueducto romano. Por ahí transportaban el agua, todos estos lugares. ¿Verdad? Después las termas públicas, las basílicas, ya se sabe, las iglesias, los arcos del triunfo, bueno, ahí está la puerta de Alcalá, ¿se acuerdan? El arco del triunfo en Francia,
Hay un arco del triunfo en Francia también. Hay varios arcos de triunfo en Europa, no solo en esos lugares. Templos, circos romanos, ya se les ha explicado bien. Entonces, cualquier cosa, como les dije, si no entendieron bien, no se preocupen, pueden ir a escudriñar en otros ámbitos más amplios todo esto que les estoy explicando. Ahora, para seguir con esto, principios arquitectónicos, firmitas, o sea, solidez, entre paréntesis, utilitas, funcionalidad, entre paréntesis, venustas, entre paréntesis, belleza. Esos son los principios arquitectónicos. Entonces era utilitas, que tenían que tener utilidad o funcionalidad, solidez, firmitas y belleza, que no solo tendrían que ser fuertes y útiles, también con su belleza arquitectónica. Es muy importante para que la forma del edificio o lo que quisieran hacer quedara lo más lindo posible, según los cánones de construcción de la época. Legado de la arquitectura romana: dejó un legado perdurable que incluye edificios que siguen hoy en pie. Bueno, ahora sí, como les dije en el video anterior, sujétense el cinturón porque vamos a despegar a un viaje bastante largo, ¿verdad? Entonces, debido a que no sé si tendré permiso de mostrar fotos de las edificaciones arquitectónicas, o sea, de todo el arte. Entonces, obviamente que se los voy a describir lo mejor posible. La arquitectura romana, historia y características y ejemplos. Vamos pues. La arquitectura romana ha dejado una enorme impronta, perdón, hasta ahora veo ese nombre, impronta en la historia de la arquitectura. Conoce las características, ¿ok?, de la arquitectura y sus principales ejemplos y características. Bueno, ya, mucho título, dijo mi abuelo. Roma es conocida como la ciudad eterna, y es que es la joya de la arquitectura romana antigua. La arquitectura romana ha dejado un legado fundamental en la historia del arte y la arquitectura, en parte por su innovación y monumentalidad. O sea, ¿verdad? Monumentalidad es como quien dice algo exageradamente grande, inmenso, inmenso. Desde sus espectaculares arcos del triunfo a los templos más imponentes o sus proezas ingenieriles, las obras de la antigua Roma aún hoy son admiradas por visitantes y estudiosos de todo el mundo. De ahí el nombre de la ciudad eterna. Aquí descubriremos las principales características de la arquitectura romana, su historia y algunos de los ejemplos más significativos desde la ciudad de Roma hasta los territorios de las actuales Francia o España. Vamos a ver, por lo menos lo que nos interesa es lo de la Roma, ¿verdad? Así que, historia de la arquitectura. Otra vez, que a partir de las influencias griegas y etruscas, los romanos desarrollaron un estilo propio que ensalzó el desarrollo arquitectónico de la antigüedad. Desde el siglo I AC,
Roma se consolidó como un vasto imperio. ¿Sabe lo que significa vasto? Inmensamente grande. Sirviéndose de su espectacular arquitectura como una herramienta sería para demostrar poder y orden. En las primeras etapas, la arquitectura romana estuvo muy influenciada por la arquitectura griega y etrusca. Por el principio del Imperio Romano, los arquitectos romanos comenzaron a crear sus propios elementos y técnicas. Los romanos adoptaron de los griegos el uso de columnas y el orden arquitectónico, entre paréntesis, órdenes como el jónico y el corintio, que incluían una serie de pautas para la edificación de templos y otras estructuras. Cerramos paréntesis. Bueno. Sin embargo, la arquitectura del arte romano introdujo importantes innovaciones como el hormigón, que permitió construcciones más grandes y duraderas. A lo largo de los siglos, la arquitectura romana también se destacó por la creación de arcos, bóvedas y acueductos, lo que facilitó la construcción de obras públicas, templos, anfiteatros y puentes en todos los rincones del imperio. Hasta ahí vamos con claridad, ¿verdad? Muy bien. La ciudad de Roma, repito por si no lo dije bien, la ciudad de Roma como centro del vasto territorio conquistado, o sea, amplio, se llenó de edificios públicos y monumentos que hoy en día son admirados por los visitantes de todo el mundo. Los antiguos romanos no solo construyeron para su presente, sino crearon un legado arquitectónico que influenció profundamente el desarrollo de la posterior arquitectura románica y el arte románico en la Edad Media, especialmente en territorios como la península ibérica, donde aún hoy podemos ver la enorme huella de la arquitectura romana. Bueno, la arquitectura romana se distingue, pongamos atención en este otro punto también para los que están estudiando este tema. La arquitectura romana se distingue por su monumentalidad, o sea, ¿verdad? Monumental, funcionalidad y durabilidad. Esas son las tres palabras clave en esto. Funcionalidad, durabilidad y monumental. Recuerden eso cuando lo tengan que escribir en el examen. Entre las características más notables en el uso del hormigón que permitió a los romanos construir edificios a una escala nunca antes vista. El arco, la bóveda y la cúpula se convirtieron en elementos clave para la creación de grandes espacios interiores. La capacidad de los romanos para manipular el hormigón les permitió erigir arcos de triunfo, templos y obras públicas de unas dimensiones incontenibles.
inconcebibles hasta entonces. Aquí hago una pausa. Erigir significa elevar o levantar. ¿De acuerdo? Eso es erigir. Construir desde abajo hasta arriba. Todo eso muy grande, muy amplio y todo lo que se les ha dicho anteriormente. ¿Verdad? Entonces vamos. Y la capacidad de los romanos para manipular el hormigón les permitió, ok, les voy a repetir eso, erigir arcos de triunfo, templos y obras públicas de unas dimensiones inconcebibles, perdón, hasta entonces, edificios que siguen en pie hasta el día de hoy. Otra característica esencial de la adopción de órdenes arquitectónicos de los griegos, como el jónico y el corinto. Estos órdenes de columnas fueron integrados en la arquitectura romana. Así nos encontramos con los templos romanos. Por ejemplo, utilizaban columnas siguiendo el modelo griego clásico, pero con una nueva escala y proporciones y perspectiva, vamos a ver, diferentes. El uso del mármol en los acabados de los templos y edificios públicos proporcionaba un aspecto de lujo y poder. El Imperio Romano extendió su influencia arquitectónica por todo su territorio, construyendo puentes, acueductos y ciudades planificadas, lo que demuestra una atención especial al orden y la eficiencia. Vamos a ver. Ya que nos pidieron extender el tema, pues entonces vamos a hacer el tema lo más largo que podamos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. La arquitectura romana, como es de esperar, se manifestó de muchas formas diferentes, desde grandes templos y foros hasta la arquitectura doméstica, o las grandes obras de ingeniería civil como puentes y acueductos. Así, las ciudades romanas se encontraban jalonadas con hermosos templos y contaban con las infraestructuras necesarias para la sociedad. A mi parecer, jalonadas significa adornadas. Ustedes díganme si estoy en lo correcto. Vamos con los templos romanos. Como les dije en el otro video, es amplia y muy vasta esta historia. Templos romanos fueron parte fundamental de la arquitectura romana, influenciados por los templos griegos y etruscos. Los templos eran lugares de culto, deidades, ¿verdad?, que ellos tenían en aquel momento del panteón romano. Y a ellos fue dedicado todo esto. Vamos a ver que se rodearon. Vamos a ver. Ok, sin embargo, a diferencia de los templos griegos, se rodearon en su totalidad por perfectas columnas. Vamos a ver aquí. Entonces, en su totalidad de perfectas columnas, sí, correcto. Dice, templos romanos estaban diseñados principalmente para ser observados desde el frente. El templo romano típico se estructuraba en una planta rectangular, un pórtico con columnas y un techo inclinado. Los elementos decorativos en los templos a menudo incluían esculturas y relieves en mármol y el hormigón,
fue fundamental en la construcción de los cimientos. Los templos más conocidos incluyen el templo de Saturno y el templo de Vesta, ambos ubicados en el Foro Romano. Estas estructuras reflejan el orden y el equilibrio de los romanos. Aprendieron de los griegos, pero no solo lo copiaron, sino que también con una nueva perspectiva. Los romanos también destacaron en la construcción de edificios para el entretenimiento público, como teatros, anfiteatros y circos. Estas estructuras permitían acceso a miles de ciudadanos para disfrutar de eventos públicos, como se los había adelantado. El Coliseo romano, el anfiteatro más famoso del Imperio Romano, es un testimonio en la habilidad de los romanos para crear espacios grandiosos utilizando arcos, vigas de hormigón. Sus grandes innovaciones arquitectónicas. Aquí cometí un pequeño error. Yo dije que era un teatro, que era un estadio. Bueno, tiene una similitud a los estadios que conocemos. Y no por eso va a dejar de ser, como quien dice, lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que es el Coliseo Romano, el anfiteatro, ¿ok? Sí, es eso, el anfiteatro. Pero si le ven la forma, repito, es algo así como una primera idea para hacer uno de los escenarios, digamos que en ese momento era el deporte de ellos, a fin de cuentas. Obras públicas romanas. En las obras públicas destacan los acueductos que transportaban agua desde manantiales fuera de los núcleos de población hacia centros de las ciudades romanas. Los romanos también construyeron amplias redes de puentes y carreteras que facilitaban el acceso a todos los rincones del territorio del imperio. Un ejemplo clave es el Pont du Gard, entre paréntesis, en la actualidad población francesa de Vers, Pont du Gard, cerca de Nimes. Cerramos paréntesis. Una maravilla de la ingeniería romana fue que hoy sorprende por su longevidad y el perfecto orden de su estructura. Aquí hago un paréntesis, como quien dice, propio. Longevidad. O sea que ha durado o perdurado a través del tiempo. Monumentos conmemorativos romanos como los arcos de triunfo y las grandes columnas triunfales celebraban las victorias militares y los logros del imperio. El arco de Tito y la columna de Trajano, ejemplos perfectos como los romanos utilizaron la arquitectura para contar historias. Estos monumentos estaban decorados con escenas de batallas y procesiones triunfales talladas en materiales ricos como mármol, mostrando el poder de la riqueza de Roma. Roma. Bueno, la arquitectura romana residencial más característica la vemos en los domus y palacios construidos para las élites de la época, o sea, para las personas más influyentes de ese momento. Estos edificios tenían patios centrales y estaban decorados con ricos detalles de mármol y frescos.
Ricos, en este caso, significaría con muchos detalles en mármol. Y frescos significa posiblemente pinturas. El Palacio de Augusto de Palatino y la Villa Adriana afuera de Roma son ejemplos de la opulencia de las residencias imperiales. Las casas o residencias comunes como las insulae eran edificios de apartamentos que albergaban clases medias y bajas en las ciudades. Albergar, le daban hospedaje o ahí vivían. Eso significa albergar. Obras destacadas de la, arquitectura romana. Entre estas tipologías arquitectónicas, la arquitectura romana antigua se ha preservado a través de la multitud de monumentos y edificios por toda la extensión del imperio. Algunos de los más significativos son: bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con la historia. Vamos a ver dónde estás. Perfecto. Ya estamos de vuelta con ustedes. El tema continúa así, con lo que es la arquitectura de los edificios romanos, que significa un legado muy significativo, valga la redundancia, y muy importantes. Entonces, entre las obras arquitectónicas de Roma antigua se ha preservado a través de una multitud de monumentos y edificios por toda la extensión del imperio. Son algunos de los más significativos que vienen a continuación. Vamos a detallar un poco más de lo que es cada uno de estos edificios emblemáticos. El Coliseo Romano, inaugurado en el siglo I DC, es uno de los edificios romanos más emblemáticos. Esta majestuosa construcción simboliza el poder del imperio y la habilidad técnica de los romanos en el uso del hormigón, arcos y vigas. El Coliseo tenía una capacidad para más de 50,000 espectadores y fue utilizado principalmente para eventos de, mucha atención, gladiadores, luchas con animales y representaciones dramáticas de batallas. Su diseño se basaba en una serie de arcos superpuestos en varios niveles que daban estabilidad a la estructura y facilitaban el acceso del público a los distintos niveles del anfiteatro. Superpuesto significa que una fila está aquí. Superpuesto es que viene otra fila de arcos en el siguiente nivel. Esos superpuestos, uno encima del otro. A lo largo de los siglos, el Coliseo ha sufrido daños por terremotos y saqueos, pero sigue siendo un ejemplo supremo de la durabilidad de la arquitectura romana. Su legado ha influido
en la construcción de infinitud de edificios posteriores. Y aquí es donde les estoy diciendo que no me equivoqué. Entre paréntesis, incluso estadios modernos. No fallé. Entonces sí estaba bien. Que esto ha sido un claro ejemplo de lo que les estaba comentando antes de llegar a esta parte. Me alegra mucho no haber fallado. Entonces estamos bien. Continuamos. Bueno, así es la vida, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a seguir comentándoles del Panteón de Roma. Finalizado en el siglo II DC, es una de las mayores maravillas de la arquitectura romana. Este ejemplo romano fue construido originalmente como un lugar de culto dedicado a todos los dioses, lo que convierte en uno de los edificios religiosos más importantes del Imperio Romano. Su característica más destacada es su enorme cúpula de hormigón, que sigue siendo una de las más grandes del mundo sin esfuerzos. La cúpula con un óculo central que permite la entrada al, vamos a ver, de luz natural es un claro ejemplo del dominio de los romanos sobre las técnicas constructivas. Un óculo muy posiblemente es un hueco que está en lo más alto de la cúpula, que deja entrar la luz. El uso del mármol en las columnas y el interior del panteón refleja la riqueza y el poder de Roma en sus momentos de máximo apogeo. El panteón también es un ejemplo del orden arquitectónico jónico y corinto, utilizado de manera simbólica y funcional. Esto hoy en día es una de las estructuras mejor conservadas de la antigüedad. Bien. Bueno, hago una pausa. Apogeo significa que estuvo en su mejor momento. Para aquellos que quieren enriquecer su vocabulario. Seguimos. Cierro paréntesis. Termas de Caracalla. ¿Estará en Roma? Sí. Las termas de Caracalla, terminadas en el siglo III DC, con un ejemplo espléndido de la sofisticación de la arquitectura romana aplicada a la vida cotidiana. Estas gigantescas instalaciones públicas eran más que simples baños, incluían bibliotecas, gimnasios y jardines. Las termas fueron construidas bajo el mandato del emperador, atención a esto, Caracalla, y estaban decoradas con mosaicos y estatuas de mármol que reflejaban el poderío del Imperio Romano. Entonces, perfecto. Bueno, para el término sofisticación sería algo así como muy elaborado, muy bien decorado, que se fijaban hasta en el mínimo detalle. Por eso voy aclarando esos términos para los que quieren o no entienden esos términos, entonces de eso se trata, de que esto sea una conversación interactiva entre ustedes y yo, ¿de acuerdo?
Las termas eran un símbolo del estilo de vida romano y la importancia de las obras públicas para la sociedad. Utilizaban un avanzado sistema de calefacción conocido como hipocausto, que permitía mantener el agua caliente en las distintas piscinas. Las columnas, arcos y grandes bóvedas se componían la estructura de las termas. Son un claro ejemplo del dominio de los romanos en la construcción de edificios públicos monumentales utilizando hormigón y piedra. Entonces ya saben lo que significa edificios monumentales, muy grandes. Foro romano. Foro romano. El foro fue el epicentro de la vida política, o sea, el lugar más importante, religiosa y comercial de Roma. En este espacio se erigieron, o sea, fueron construidos numerosos templos y basílicas y monumentos dedicados a las más importantes deidades, o sea, a los dioses a los que ellos les daban o rendían culto, y emperadores del imperio, construido en el corazón de la ciudad, o sea, en el puro centro de la capital, digámoslo así, de la ciudad. El foro simbolizaba la grandeza del imperio romano y su poderío. Entre los elementos arquitectónicos más destacados se encuentran el templo de Saturno y el arco de Tito, ejemplos de la maestría en el uso de columnas y arcos de triunfo. Los romanos tomaron inspiración de los griegos en cuanto al diseño de sus templos y la organización de los espacios públicos, pero lo adoptaron a sus necesidades funcionales. Las construcciones del Foro Romano son un claro ejemplo del orden y la planificación urbana que caracterizaban la arquitectura romana. El foro también albergaba discursos públicos y eventos públicos, reflejando su importancia en los grandes acontecimientos del imperio. Válgame el cielo. Y continúa la historia. Aquí vamos a ver si me entienden el nombre de este. El Pont du Gard. ¿Sí? Es un impresionante acueducto romano construido en el siglo I DC en el sur de Francia y es una de las mejores muestras de ingeniería civil de la arquitectura romana antigua. Este puente acueducto fue diseñado para llevar agua a la ciudad de Nimes y su construcción en 3 niveles de arcos sobre el río Gardón o Gardón demuestra el dominio técnico de los romanos en la creación de obras públicas. Cada nivel está compuesto por una serie de arcos perfectamente alineados que dan estabilidad y resistencia a la estructura sin necesidad de mortero. Sin necesidad de mortero. O sea, imagínense una fila de arcos y por debajo otra fila de arcos y encima de estos alguna especie como de canoa. De hecho es una canoa que pasa encima de toda esta construcción y por ahí pasaba el agua. Desde donde salían hasta el pueblo donde querían transportar el agua. Eso es el acueducto.
El Dupont du Gard no solo refleja la funcionalidad de la arquitectura del arte romano, sino también su belleza. El uso de piedra local y la precisión con la colocación de los elementos arquitectónicos muestran el compromiso de los romanos con la durabilidad y la estética. Acordémonos que esa es una de las, de hecho, esas son las bases importantes, fundamentales que los romanos utilizaron en todas sus arquitecturas, incluyendo estas. El uso de piedra local. Muy bien, ven, se hicieron de todos sus materiales en el mismo lugar. Bueno, vamos aquí. Vamos a ver. Esta obra ha perdurado más de 2000 años, siendo un símbolo del ingenio romano en la construcción de puentes, acueductos y otras grandes obras civiles. Vamos a ver esto. La Villa Adriana, ubicada en Trípoli, fue construida en el siglo II DC como la residencia privada del emperador Adriano. Este vasto complejo arquitectónico combina influencias de la arquitectura griega, romana y egipcia, reflejando los amplios intereses culturales de este emperador. La villa es un claro ejemplo de la opulencia y la sofisticación de la arquitectura romana, con una planificación que incluía palacios, templos, teatros, jardines y piscinas. Opulencia, entre paréntesis, significa mucho lujo. O sea, hicieron un gasto exagerado de dinero para hacer todo esto conglomerado de edificios, de jardines y todo eso, sin ponerle pero al gasto. Eso es opulencia. Entre elementos arquitectónicos destacados se encuentran los arcos, las columnas de mármol y las estatuas que decoran los jardines. El uso de hormigón permitió la creación de espacios abovedados y grandes patios abiertos que conectaban las distintas partes de la villa. La Villa Adriana no solo fue un lugar de descanso a las afueras de la gran urbe, sino también un reflejo del poder y la grandeza del Imperio Romano. La gran urbe significaría en este caso la ciudad, la gran ciudad. Ellos estaban en las afueras de la gran urbe, de la ciudad. Bueno, disculpen por la pausa. Estaba investigando un poco más a ver qué más sigue en este tema. El acueducto de Segovia destaca por su simetría y precisión y ha resistido el paso de los siglos gracias a la espectacular solidez de su diseño. El uso del arco como elemento estructural clave y su integración en el paisaje urbano lo convierten en uno de los ejemplos más notables de la arquitectura romana. Además, es un símbolo del legado romano de la península ibérica y una de las obras más icónicas de la arquitectura del arte romano. Bueno,
Entonces, voy a seguir. Como dato curioso, les voy a comentar que la influencia de la arquitectura romana en España es visible en monumentos como el Teatro de Mérida y el Acueducto de Segovia. Estos edificios muestran cómo los romanos trajeron su estilo arquitectónico a la península. Además, la abundante arquitectura romana en España se inspiró en los elementos y orden de la arquitectura romana. A lo largo de los siglos, la historia, arquitectura romana y tradición constructiva han inspirado cientos de obras por el territorio peninsular. En las últimas décadas, arquitectos nacionales tan conocidos como Rafael Moneo se han servido del estilo y las enseñanzas de la arquitectura romana antigua para crear edificios como su Museo Nacional romano, hablando de la importancia de la influencia de la arquitectura romana a lo largo de la historia. Ya que estamos hablando de todo este tema que es tan interesante y no se los quiero dejar en el aire, entonces vamos a tener un poco más de paciencia y les voy a contar algo más. Diferencias entre la arquitectura romana y romántica, que no es lo mismo romana que romántica. Aquí es donde vamos a hacer esa diferencia. Atención a los estudiantes, si llegan hasta este punto del video. La posterior arquitectura del arte románico y medieval tiene muchas similitudes con la arquitectura romana, como el uso de arcos de medio punto y columnas robustas, pero se diferencia en aspectos clave. Ahí está la diferencia. A grandes rasgos, la arquitectura romana se inspiró en los romanos, pero carece de la monumentalidad de las obras creadas en la antigua Roma, puesto que no se disponía de las técnicas y habilidades constructivas desarrolladas en la época. O sea, copiaron el estilo, pero en una escala más reducida. En general, la arquitectura romana antigua, desarrollada en el siglo I antes de todo esto, o sea, AC, y el V DC, se enfocaba en grandes infraestructuras urbanas como templos, acueductos y anfiteatros, con el uso de arcos, bóvedas y cúpulas y materiales como hormigón y mármol. Vamos a ver. La arquitectura romana entre los siglos el quinto y el, vamos a ver cuál es el que sigue, entre el siglo V y el siglo VII se centró en iglesias, monasterios, castillos medievales, muy importante eso, castillos medievales, utilizando piedra y estructuras robustas, aunque ambas usan el arco de medio punto y la bóveda de cañón, o sea, alargada. La románica tenía un diseño más simple y austero, o sea que no hicieron muchos gastos en esos. Por muros gruesos y pequeñas ventanas, reflejando la influencia religiosa y defensiva de la época medieval. Muy bien. Ahora les voy a explicar de qué se trata estas ventanas defensivas. Resulta de que las ventanas defensivas eran arcos, en muchas ocasiones eran arcos donde la parte más amplia estaba por detrás de la pared. La parte más
digamos, la parte más pequeña del arco estaba afuera, o sea que formaba un cono inverso para poder tener mayor ángulo con respecto a quien entraba y salía de los enemigos para poder disparar las armas de la época, incluyendo este sistema. Ese sistema de construcción en nuestros días también se utiliza en los fortines. Los arcos son así. La parte más amplia va hacia atrás y la parte más angosta adelante. Repito, es una forma cónica que se reduce adelante. Y entonces eso permite que las balas o los arcos que disparaban flechas o piedras no entrasen donde estaba el soldado, pero si pudiera disparar sin que le dieran en la cara. Eso era más que todo lo de protección. Véase que no todos los castillos en todos lados tienen ese sistema. Hay algunos arcos que sí tienen una ventana completa, normal, como la conocemos. Eso estamos hablando más que todo donde estaban las famosas torretas. Las torretas, que es donde estaban en la parte más arriba los vigías, o sea, los que vigilaban para ver quién se acercaba, que no fuese de ellos mismos. Pero eso lo podemos estudiar en otro video con un poquito más de profundidad de lo que serían los castillos. Bueno, sería lindo, ¿verdad? Muéstrenme en los comentarios, por favor, si les gustaría que les comente algo sobre los castillos medievales y con mucho gusto. No sé si yo tendré algún video sobre eso, pero por favor pídanme que yo se los puedo cumplir en el momento en que esté todavía en este lugar. Gracias. Entonces, para concluir, en resumen, la arquitectura romana sigue siendo un pilar fundamental en la historia arquitectónica de todo el mundo, con un legado que se extiende desde la antigua Roma hasta nuestros días, influyendo tanto en la arquitectura románica medieval como el posterior renacimiento o arquitectura neoclásica e incluso en el trabajo de arquitectos y movimientos contemporáneos. Bueno, finalmente le demos el fin a este tema tan apasionante, tan lindo, y espero que les haya gustado la forma de explicarlo. Ojalá que les sea de mucha utilidad. Repito, si me equivoqué con algún dato, humildemente les pido disculpas. Entonces me ponen en comentarios, te equivocaste con cualquier dato, no importa. Para eso estamos, para que nos podamos informar unas partes así. Entonces, les agradezco su atención. Este es su canal, Ideas para la Vida by Cami. Yo soy Camila. Gracias. Tengo que celebrar aquí que ya somos 100 suscriptores. Muchas gracias. Espero que sigan llegando y que sigan sumándose a la familia de Ideas para la Vida by Cami. Todo en mayúscula. Ahora todo es en mayúscula para que no sea difícil. Y verán en el círculo un arbolito azul. Ahí es donde están. Entonces suscríbanse en el botón rojo. Déjenme comentarios, sugerencias, peticiones, lo que quieran. Con mucho gusto estoy para servirles. Con su permiso, y nos veremos hasta el próximo video.